Cuentan que en un pequeño pueblo vivía una mujer misteriosa, todos decían que era una bruja, y que el esposo parecía su esclavo. Todo se volvió más extraño cuando, luego de un tiempo, el esposo de aquella mujer desapareció de una manera misteriosa. La mujer, conocida como Greta, vivía en las afueras del pueblo, en una antigua cabaña rodeada de árboles frondosos. Los aldeanos la evitaban, pues, siempre estaba envuelta en rumores. Algunos decían haberla visto realizar extraños rituales al anochecer, otros aseguraban que podía controlar el clima. Su esposo, Aldo, un hombre reservado, parecía siempre estar bajo su influencia, casi como si estuviera embrujado. Con el pasar de los años, la presencia de Aldo se volvió cada vez más tenue. Rara vez se le veía en el pueblo y, cuando lo hacía, caminaba como si fuera una sombra de sí mismo, murmurando palabras incomprensibles. Los habitantes empezaron a notar que su mirada, una vez vivaz, ahora estaba vacía, y que parecía haber envejecido más de lo normal. Una noche, Aldo desapareció por completo. Nadie lo vio salir del pueblo, y los pocos que se atrevían a acercarse a la cabaña notaban que Greta actuaba con una calma inquietante. Cuando alguien le preguntaba por su esposo, ella solo sonreía, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y respondía: Aldo está donde debe estar. Los más supersticiosos comenzaron a susurrar que Greta lo había sacrificado en uno de sus rituales oscuros, mientras que otros creían que él había huido, liberándose al fin de su influjo. Sin embargo, algo aún más extraño comenzó a ocurrir. El viento alrededor de la cabaña soplaba siempre de manera inquietante, y las aves evitaban volar sobre la casa. Desaparición de Aldo no pasó desapercibida, y en el pequeño pueblo, las habladurías crecían como la espuma. Nadie confiaba en Greta, pero lo que más alimentaba las lenguas afiladas era la última teoría que había surgido entre los más viejos del lugar. Decían que Aldo le había sido infiel a Greta, y que ella, furiosa, había usado sus poderes para convertirlo en un perro. Según los rumores, lo tenía encadenado en su casa, sin permitirle jamás salir. Aquellos que pasaban cerca de la cabaña afirmaban escuchar a veces ladridos lastimeros, siempre en la misma cadencia, como si fuera un lamento constante. Nadie se atrevía a acercarse lo suficiente como para comprobarlo, pues se decía que Greta maldecía a cualquiera que pusiera un pie en su propiedad. Sin embargo, a escondidas, los aldeanos observaban la casa y, más de una vez, vieron una silueta oscura merodear cerca de las ventanas, un perro de pelaje opaco y ojos brillantes, siempre con una cadena alrededor del cuello. La historia del supuesto castigo de Aldo se difundió aún más cuando una mujer llamada Martina, conocida por su curiosidad insaciable, afirmó haber visto algo aterrador. Martina juraba que, una noche en que se acercó más de lo que debería, vio a Greta parada frente a la puerta de su casa, con una sombra a su lado. Al principio, pensó que era un perro cualquiera, pero al mirarlo más de cerca, notó algo perturbador. Los ojos del animal no eran los de un perro. Eran ojos humanos, llenos de desesperación y súplica. Era Aldo, decía con la voz temblorosa cuando lo contaba. Estoy segura. No sé cómo, pero esa criatura. Era él. El miedo se extendió aún más en el pueblo, pero también la morbosidad. Muchos se preguntaban cómo había ocurrido la traición de Aldo. Algunos decían que había sido atrapado con una joven del pueblo, mientras que otros aseguraban que él había intentado huir con una extraña que había llegado al pueblo brevemente. Sin importar la versión, todas las historias coincidían en un punto: Greta lo había descubierto y había decidido darle un castigo peor que la muerte. Cierto día, una muchacha llamada Clara llegó de visita al pequeño pueblo. Era una joven aventurera, que no le daba mucha importancia a los rumores ni a las supersticiones. Apenas puso pie en el lugar, comenzó a escuchar los susurros de los aldeanos sobre la bruja Greta. Algunos advertían sobre el destino de Aldo, mientras otros sugerían evitar cualquier contacto con ella. Pero Clara, con una sonrisa despreocupada, decidió no prestarles atención. No creía en historias de brujas ni maldiciones. Una tarde, mientras paseaba por las afueras del pueblo, Clara se topó con la cabaña de Greta. Desde la distancia, podía sentir una extraña atmósfera rodeando el lugar. Los árboles parecían inclinarse hacia la casa, y el aire estaba inusualmente quieto. Justo cuando pensaba en continuar su camino, la puerta de la cabaña se abrió lentamente, y Greta apareció en el umbral. Era una mujer de ojos penetrantes y semblante sereno, pero había algo en su mirada que resultaba hipnotizante. Buenas tardes, dijo Greta con voz suave, casi como un canto. No te había visto por aquí antes. Clara, sorprendida por la amabilidad de la mujer, sonrió. Soy nueva en el pueblo, solo de paso, respondió. Greta la observó por un momento, y luego, como si fuera la cosa más natural del mundo, la invitó. Me gustaría que vinieras a cenar esta noche. Es raro tener compañía,
y siempre es agradable charlar con alguien nuevo. A pesar de las advertencias que había escuchado, Clara no pudo evitar sentir curiosidad. Había algo intrigante en Greta, algo que la atraía, como si detrás de esa aparente calma se escondiera una historia más profunda. Sin pensarlo demasiado, aceptó la invitación. Al anochecer, Clara se dirigió a la cabaña. La luna estaba oculta tras nubes densas, y una brisa fría recorría el aire. Al llegar, Greta la recibió con una sonrisa y la hizo pasar a su casa. El interior de la cabaña era cálido, iluminado por la suave luz de las velas. La mesa estaba dispuesta con un festín, frutas, pan, queso, y un guiso que olía delicioso. Durante la cena, la conversación fue ligera. Greta era una anfitriona agradable, y Clara comenzó a pensar que tal vez los rumores sobre ella no eran más que simples habladurías. Sin embargo, conforme la noche avanzaba, Clara notó algo extraño. Un perro de gran tamaño, de pelaje oscuro, estaba echado en una esquina de la habitación, encadenado. Sus ojos brillaban bajo la luz de las velas, observándola con una intensidad que la incomodaba. «Es un perro hermoso», dijo Clara, intentando romper el silencio que se había formado. Greta sonrió, pero no miró al animal. «Sí, lo es. Es muy leal. No lo dejo salir porque a veces se pone rebelde». El comentario era extraño, pero Clara decidió no insistir. Sin embargo, algo en el comportamiento del perro la perturbaba. Su mirada no era la de un animal normal, y había algo en su expresión que la hacía sentir como si estuviera siendo observada por un ser humano. Después de la cena, Greta le ofreció a Clara quedarse a pasar la noche en la cabaña, ya que la oscuridad se había apoderado del bosque y el camino de regreso al pueblo podía ser peligroso. Clara, aunque ligeramente inquieta, aceptó la oferta. Greta la condujo a una pequeña habitación con una cama cómoda y una ventana que daba al bosque. Sin embargo, ya acostada, Clara no pudo conciliar el sueño. Los ladridos suaves y apagados del perro resonaban desde el otro lado de la casa, como si algo lo perturbara. Al no poder más con la curiosidad, Clara decidió levantarse. Caminó en silencio por el pasillo, asegurándose de que Greta no la viera. Cuando llegó al lugar donde había estado el perro, lo encontró observándola fijamente. Pero lo que sucedió a continuación la dejó helada. Los ojos del perro se llenaron de una súplica humana, como si estuviera rogando por ayuda. El animal emitió un gemido bajo, y Clara, instintivamente, se inclinó hacia él. Fue entonces cuando lo notó, una pequeña marca en su pelaje, una cicatriz que formaba un símbolo extraño, antiguo. Los rumores sobre Aldo, el esposo desaparecido, invadieron su mente. ¿Podía ser posible que ese perro fuera realmente Aldo, transformado por alguna oscura magia? Antes de que pudiera reaccionar, escuchó pasos detrás de ella. Al girarse, vio a Greta en la penumbra, observándola con esos ojos fríos y serenos. «Es tarde, Clara. Es mejor que vuelvas a la cama», dijo en un tono suave, pero con una amenaza implícita. Clara, con el corazón acelerado, asintió lentamente y retrocedió, sintiendo que acababa de descubrir algo que no debería haber visto. ¿Qué haría ahora? Debería huir del lugar antes de que fuera demasiado tarde, o confrontar a Greta y descubrir la verdad sobre ese misterioso perro. La cabaña, en la oscuridad de la noche, parecía estar llena de secretos más profundos de lo que jamás habría imaginado. Esa noche, cuando Clara cruzó el umbral de la cabaña, Greta la recibió con una advertencia inesperada. Apenas se habían saludado y antes de que Clara tuviera tiempo de acomodarse, la mujer la miró directamente a los ojos y dijo con voz suave, pero firme: «Antes de que te sientes a cenar, debo decirte algo, Clara. No hables con nadie sobre tu visita aquí. Lo que dicen de mí en el pueblo son simples habladurías, rumores de mentes ociosas. No tienen nada de verdad, pero, aún así, no quiero que se expanda más. Si mencionas a alguien que has venido aquí, podrías ponerte en una posición incómoda». Clara, aunque sorprendida por la advertencia, asintió. Había algo en el tono de Greta que hacía difícil de cuestionarla. A pesar de la extrañeza de la situación, la joven decidió no darle más vueltas. Después de todo, era una invitada, y el pueblo estaba lleno de historias exageradas que, seguramente, no tenían más base que la superstición. Durante la cena, mientras las velas parpadeaban en la mesa y el viento soplaba suavemente fuera de la cabaña, Greta continuó hablando de su vida en el pueblo, cómo había sido malinterpretada durante años y cómo la gente prefería creer en lo sobrenatural antes que ver la realidad. «Siempre es más fácil de creer en lo misterioso y en la magia», dijo con una sonrisa irónica. «Les da a las personas algo de qué hablar, una excusa para temer a lo que no entienden». Clara asentía, pero no podía evitar pensar en la advertencia inicial. No le comentara a nadie de su visita. ¿Por qué tanta insistencia?
Mientras más avanzaba la noche, más Clara sentía una extraña tensión en el aire. Algo que no podía nombrar, pero que estaba ahí, entre las palabras suaves de Greta y el comportamiento inquietante del perro encadenado. Cuando Greta le mostró su habitación, repitió la advertencia, como si fuera un recordatorio. Recuerda, Clara, lo que pasa aquí se queda aquí. No necesitas alimentar los chismes del pueblo. Te aseguro que lo que has visto esta noche es la única verdad. Clara, en ese momento, empezó a sentir un pequeño nudo de incertidumbre en el estómago. Greta parecía ser sincera, pero todo en la cabaña, desde los susurros del viento hasta la mirada penetrante del perro, le decía que había algo más. Algo que no encajaba. Después de la advertencia inicial, Greta llevó a Clara a través de la cabaña, cruzando pasillos estrechos y oscuros hasta llegar a una puerta de madera que daba al patio trasero. Al abrirla, un aire frío y húmedo envolvió a Clara, haciéndola estremecer. La luna apenas se filtraba entre las nubes, iluminando débilmente el terreno. En medio del patio, atado con una cadena gruesa a una estaca clavada en el suelo, había un perro grande. Su pelaje era oscuro como la noche, pero lo que más llamó la atención de Clara fueron sus ojos, de un rojo intenso y brillante, que destellaban como brasas encendidas. Pero no era solo el color lo que perturbaba a Clara, era la expresión. En esos ojos no había furia ni agresividad, sino algo más profundo. Parecía estar suplicando, como si quisiera comunicarle algo que no podía con palabras. El perro no gruñía ni ladraba. Solo permanecía quieto, mirándola, con una tristeza casi palpable. «Este es mi perro», dijo Greta desde las sombras, su voz calmada, pero con un matiz de algo oscuro. «Leal, pero a veces, incontrolable. Por eso lo mantengo aquí». Clara no pudo apartar los ojos del animal. Sentía una extraña conexión con él, como si en esa mirada hubiera un mensaje que solo ella pudiera entender. El perro bajó la cabeza ligeramente, y sus ojos brillaron aún más en la penumbra. «¿Por qué lo tienes encadenado?», preguntó Clara, tratando de sonar casual, pero la inquietud se filtraba en su voz. Greta soltó una risa suave, pero sin alegría. «Digamos que necesita aprender su lección. No siempre fue un buen compañero». Clara se tensó al escuchar esas palabras. Sabía que había algo extraño en todo aquello. Las historias del pueblo sobre Aldo, el esposo desaparecido de Greta, regresaron a su mente. Las habladurías de que él había sido transformado en un perro como castigo por haberle sido infiel. Miró nuevamente al animal encadenado y sintió una oleada de angustia. ¿Podía ser cierto? ¿Ese perro era Aldo? El perro soltó un gemido bajo, casi humano, y clavó sus ojos en Clara como si supiera lo que ella estaba pensando. La súplica en su mirada era más evidente ahora. No necesitaba palabras. Todo su ser pedía ayuda, imploraba que lo liberaran. Greta, notando la incomodidad de Clara, se acercó un poco más. «Sé lo que estás pensando», dijo con voz calmada, pero su mirada era fría. «Pero te advierto, Clara, hay cosas que es mejor no descubrir. A veces, la verdad es más peligrosa que la mentira». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba atrapada entre la advertencia de la bruja y los ojos desesperados del perro. La duda la invadió. Debería obedecer a Greta y no hacer preguntas, o intentar ayudar al animal, arriesgándose a descubrir un secreto aún más oscuro. Mientras Clara observaba al perro encadenado, intentando descifrar el misterio que lo rodeaba, un leve sonido la distrajo. Levantó la vista y vio varias sombras moviéndose por el techo de la cabaña. Al principio, pensó que su mente le jugaba una mala pasada, pero no tardó en darse cuenta de que eran roedores. Ratas de gran tamaño corrían ágilmente sobre las vigas de madera, moviéndose con una tranquilidad inquietante. Lo más extraño de todo era que Greta no les prestaba la menor atención. Las ratas se movían libremente por toda la casa, como si fueran una parte natural de ese lugar, y Greta ni siquiera pestañeaba ante su presencia. De hecho, Clara notó que una de las ratas se acercó a la bruja y se subió a su hombro, como si fuera una mascota bien entrenada. Greta acarició al animal con los dedos, mientras una sonrisa enigmática se dibujaba en su rostro. «No te preocupes por ellos», dijo Greta, notando la mirada de Clara hacia los roedores. «Son mis compañeros. Han estado conmigo durante muchos años». Las palabras de Greta hicieron que un nudo se formara en el estómago de Clara. No solo la casa y el perro irradiaban una sensación de oscuridad, sino que incluso los animales que merodeaban por el lugar parecían tener una relación cercana con la bruja. Las ratas, que en cualquier otro lugar habrían sido vistas con repulsión, aquí se movían con confianza, casi con un aire de autoridad, como si supieran que en esa casa estaban protegidas. Una de las ratas más grandes se detuvo justo al lado de Clara, alzando la cabeza para mirarla. Por un instante,
La joven sintió como si el animal la estuviera evaluando, juzgándola con una inteligencia que no era natural en una simple criatura. Clara retrocedió un paso, sintiendo como la situación se volvía más inquietante. Ellos también conocen la verdad, dijo Greta en voz baja. Aquí, todo tiene un propósito. Hasta los más pequeños seres tienen su papel. Pero recuerda, Clara, algunas verdades no son para compartir. Lo que ves, aquí debe quedarse aquí. Mientras el perro la miraba con esos ojos rojos que parecían pedir ayuda, Clara supo que la noche aún no había revelado todos sus secretos. Cuando Clara vio las ratas merodeando por el techo como si fueran mascotas de la bruja, sintió una fuerte punzada de incomodidad en el estómago. El hambre que había tenido hasta ese momento desapareció por completo, y con una sonrisa forzada, decidió no comer más. Para no levantar sospechas, le dijo a Greta, perdón, creo que no puedo seguir comiendo. Me ha dado un pequeño dolor de estómago. Greta la miró fijamente, sus ojos afilados como si estuviera evaluando la veracidad de las palabras de Clara. Luego, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos, asintió. No te preocupes, querida. Eso suele pasar. La comida aquí es un poco punto fuerte para los forasteros. Clara trató de disimular el nerviosismo y decidió mantenerse un poco más tranquila. A pesar de que su instinto le decía que debía marcharse de inmediato, sintió que sería más prudente quedarse un rato conversando con la bruja, fingiendo normalidad. La conversación se tornó vaga, tocando temas superficiales y triviales, aunque Clara no podía evitar sentir que cada palabra de Greta escondía algo más, algo que ella no lograba descifrar. Las sombras de las ratas seguían danzando en el techo, moviéndose sin miedo alguno, como si estuvieran en sintonía con los secretos oscuros de la cabaña. El perro encadenado fuera gemía ocasionalmente, su lamento apenas audible, pero lo suficientemente claro como para que Clara no pudiera apartarlo de su mente. Tras un tiempo, que se le hizo eterno, Clara decidió que era hora de terminar la extraña velada. Estoy un poco cansada, dijo con suavidad, tratando de no parecer ansiosa. Creo que me vendría bien dormir. ¿Podrías mostrarme la habitación de nuevo? Greta sonrió y asintió. Cuando llegaron frente a la puerta de la habitación, Greta la abrió suavemente, revelando una pequeña estancia con una cama y una ventana que daba al oscuro bosque. La bruja colocó la vela en una pequeña mesita al lado de la cama. Duerme bien, Clara. Y recuerda lo que te dije antes, no hables con nadie sobre esta visita. Lo que ocurre aquí debe permanecer en secreto. Clara asintió con una sonrisa forzada, su mente enredada en la advertencia de la bruja y en el extraño comportamiento de la casa. Greta se retiró en silencio, cerrando la puerta detrás de ella. Clara, finalmente sola, se sentó en la cama, con el corazón acelerado. Todo en esa casa parecía estar envuelto en misterio, y la sensación de que algo más oscuro estaba por descubrirse la mantenía alerta. Sabía que esa noche no sería fácil conciliar el sueño. Clara, aún inquieta por todo lo que había visto, se acercó a la ventana en un impulso, como si buscara una distracción que la ayudara a calmarse. Al abrir las cortinas, lo que vio en el patio la dejó aún más desconcertada. Ahí, de manera misteriosa, había aparecido un burro. No lo había escuchado llegar ni había señales de que hubiera estado antes. Simplemente estaba ahí, de pie, inmóvil bajo la tenue luz de la luna, como si formara parte de ese extraño mundo en el que había entrado. El burro, con sus grandes ojos oscuros, la miraba fijamente desde el jardín. No hacía ruido, no se movía, solo permanecía ahí, observándola de una manera que la incomodaba profundamente. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo en esa casa estaba impregnado de una aura extraña, y con cada minuto que pasaba, las cosas se volvían más raras. Primero el perro encadenado con esos ojos rojos suplicantes, luego las ratas, que parecían obedecer a Greta como si fueran sus compañeras, y ahora, ese burro aparecido de la nada. Claramente había algo más detrás de todo lo que estaba sucediendo, pero ella no quería saberlo. Todo lo que deseaba era que la noche terminara pronto para poder marcharse al amanecer. Sintiendo el miedo apoderarse de ella, Clara decidió que lo mejor era no decir ni hacer nada. No podía confiar en Greta, y cualquier paso en falso podría ponerla en peligro. Con el corazón acelerado, dejó la ventana y se dirigió a la cama, intentando forzarse a sí misma a dormir. Cuanto antes me duerma, más rápido amanecerá, se dijo, tratando de convencerse. Se metió bajo las cobijas, cerró los ojos y respiró profundamente. Pero a pesar de sus intentos, su mente seguía agitada, recordando los extraños sucesos de la noche. El silencio en la casa era profundo, roto solo ocasionalmente por el crujido de la madera y los susurros del viento afuera. De pronto, mientras Clara intentaba relajarse y conciliar el sueño, la puerta de su habitación se abrió lentamente, revelando la figura de Greta.
La bruja entró en silencio, con la misma vela en la mano que había usado antes para iluminar el camino hacia la habitación. La luz proyectaba sombras fantasmagóricas en las paredes, y su rostro, iluminado desde abajo, parecía aún más siniestro bajo esa luz tenue. Greta la miró con seriedad, su tono de voz suave pero impregnado de una advertencia clara. «Escúchame bien, Clara», dijo con un leve susurro. «Por ningún motivo debes bajar al patio esta noche. Pase lo que pase, no lo hagas. Si necesitas usar el baño, hay uno justo al lado de tu habitación. No hay razón para que salgas de esta planta. ¿Entendido?». Clara asintió de inmediato, sin atreverse a replicar. Había algo en los ojos de Greta que no dejaba lugar a preguntas. La bruja parecía más tensa de lo normal, como si en el fondo supiera que algo estaba a punto de suceder y quería evitarlo a toda costa. «Recuerda mis palabras», continuó Greta, clavando sus ojos en Clara. «No es seguro para ti en el patio por la noche. Mantente en tu habitación hasta el amanecer». El ambiente en la habitación se volvió aún más tenso. ¿Qué podía ser tan peligroso afuera como para que Greta le hiciera esa advertencia tan directa? Clara sabía que algo no andaba bien, pero al mismo tiempo, la curiosidad y el miedo se mezclaban en su mente. Aunque intentaba convencerse de que lo mejor era seguir las instrucciones de la bruja y no bajar, no podía evitar preguntarse qué era lo que realmente estaba ocurriendo en el patio. Las palabras de Greta resonaban en su cabeza: «No es seguro para ti en el patio por la noche». Y entonces, recordó al burro que había visto desde la ventana, quieto y vigilante en la oscuridad. Todo era demasiado extraño. El perro, las ratas, el burro, y ahora esta advertencia. Clara, aún asustada, decidió quedarse en la cama, abrazando las cobijas con fuerza. No quería meterse en problemas, pero algo en su interior le decía que esa noche no sería fácil ignorar lo que sucedía más allá de la ventana. Clara luchó por encontrar el sueño, pero la inquietud la mantenía despierta. Después de varias horas de intentos fallidos por dormir, comenzó a oír murmullos que llegaban desde el patio. Las voces, al principio suaves, se fueron intensificando, llenando el aire de risas y conversaciones animadas. Intrigada y aterrorizada a la vez, Clara se acercó sigilosamente a la ventana y la abrió un poco más, tratando de escuchar con claridad. Lo que vio la dejó helada. Ahí, en el patio oscuro, estaba Greta, riendo y conversando con alguien. Sin embargo, cuando Clara buscó a esa persona, no encontró a nadie más. Greta hablaba con el vacío, como si estuviera en compañía de alguien que solo ella podía ver. La noche era densa y la oscuridad parecía tragar todo, pero la figura de Greta destacaba, iluminada débilmente por la luz de la luna. El burro aún estaba ahí, observando, inmóvil, como un guardián silencioso. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El sonido de la risa de Greta resonaba en su cabeza, y la atmósfera de la casa se sentía cada vez más opresiva. Sin poder contenerse, decidió que necesitaba saber más. Se acercó a la ventana, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, y estiró el cuello para ver mejor. Se apartó de la ventana, sintiendo que su mente no podía procesar todo lo que había escuchado y visto. Regresó a la cama y se envolvió en las sábanas, cerrando los ojos con fuerza, tratando de bloquear los murmullos de la noche. Pero la risa de Greta seguía resonando en su mente, y sabía que el misterio de esa casa no se resolvería fácilmente. Mientras Clara se esforzaba por intentar dormir, su mente empezó a divagar hacia pensamientos inquietantes. La risa de Greta y su conversación con el aire vacío alimentaron sus miedos más profundos. ¿Y si la bruja estaba realmente comunicándose con algún ser diabólico? ¿O tal vez estaba llevando a cabo algún ritual oscuro o un pacto siniestro? Las historias que había escuchado en el pueblo empezaron a tomar forma en su mente, creando una narrativa aterradora que no podía ignorar. Clara recordó las leyendas que hablaban de brujas que hacían tratos con demonios, entregando almas a cambio de poder o conocimiento. La idea de que Greta pudiera estar involucrada en algo así la llenó de terror. Al bajar de su habitación la mañana siguiente, Clara fue recibida por un olor delicioso que llenaba la casa. Sin embargo, al entrar en la cocina, su entusiasmo se desvaneció rápidamente. La mesa estaba dispuesta con esmero, había un banquete de frutas frescas, pan recién horneado y una olla de café humeante. Pero, al observar más de cerca, Clara notó que la cocina en sí no mostraba señales de haber sido utilizada. Las superficies estaban limpias, sin una sola migaja, y no había platos ni utensilios que indicaran que alguien había estado cocinando. Era como si el desayuno hubiera aparecido por arte de magia, un espectáculo encantado en un entorno que apenas había sido tocado por manos humanas. La extraña sensación que había sentido la noche anterior regresó con fuerza, haciendo que el vello de su nuca se erizara. ¿Era posible que la bruja hubiera usado alguna clase de magia para crear la comida de la nada?
Clara no podía sacudir la sensación de que estaba atrapada en una trampa, un escenario cuidadosamente diseñado para engañarla. Se acercó a la mesa, insegura de si debía probar algo. La comida parecía deliciosa y su estómago rugía de hambre, pero la idea de que pudiera haber algo más en juego la mantenía en vilo. ¿Qué pasaría si esa comida estaba envenenada o encantada? Sin embargo, el aroma era embriagador, y la sensación de hambre se intensificaba a cada momento. Mientras Clara dudaba, Greta apareció en la puerta de la cocina, con una sonrisa amplia y un aire de satisfacción. «Buenos días, querida», exclamó, como si no hubiera ninguna razón para que Clara se sintiera incómoda. «Espero que hayas dormido bien. He preparado un desayuno especial para ti. Espero que te guste». Clara no pudo evitar una mirada incrédula hacia la bruja. La sonrisa de Greta parecía tan auténtica, pero su mente aún recordaba la conversación de la noche anterior y la extraña atmósfera que envolvía la casa. Es delicioso», dijo Clara con un tono tembloroso, intentando ocultar su incomodidad. «Pero, ¿no usaste la cocina para prepararlo?». Greta soltó una risa suave, como si la pregunta le resultara divertida. «Oh, querida, no te preocupes por eso. La cocina tiene sus propios secretos. A veces, las cosas pueden hacerse más fácilmente de lo que uno imagina. La magia, después de todo, tiene sus ventajas». Las palabras de la bruja resonaron en su mente como una advertencia, y Clara sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Era el desayuno un acto de amabilidad o una forma de mantenerla bajo control? A pesar de su desconfianza, Clara sabía que no podía rechazar la comida sin causar una escena. Se sentó a la mesa, tomando un trozo de pan y untándolo con un poco de mermelada. El sabor era exquisito, pero cada bocado venía acompañado de una creciente inquietud. Las palabras de Greta la seguían, un eco de advertencia que no podía ignorar. A medida que comía, la mente de Clara corría en mil direcciones. Sabía que tenía que ser cuidadosa y observar cada movimiento de la bruja, cada gesto, cada palabra. Había más en juego de lo que podía ver a simple vista, y si quería descubrir la verdad, debía permanecer alerta, incluso en medio de esa aparente normalidad. Greta, buscando respuestas en sus ojos, se armó de valor y, con un tono decidido, finalmente le preguntó: «¿Con quién estabas hablando anoche en el patio?». «Escuché risas y conversaciones, pero no había nadie más contigo». La expresión de Greta cambió de inmediato. Un leve nerviosismo cruzó su rostro, pero se recuperó rápidamente, intentando mantener su sonrisa habitual. «Oh, eso», dijo, con un tono que intentaba sonar despreocupado. «Fueron mis sobrinos, llegaron de visita de manera improvisada. Siempre hacen eso, aparecen sin avisar». Clara levantó una ceja, sintiéndose escéptica ante la respuesta. «Sobrinos» era una explicación tan absurda que no podía evitarlo. Algo no cuadraba. No había rastro de ningún tipo de actividad en la casa que indicara la presencia de más personas. La cocina seguía tan silenciosa como siempre, y la atmósfera que había sentido durante la noche le decía que estaba sola con la bruja. «¿Tus sobrinos? Pero, no hay señales de que alguien más estuviera aquí anoche», insistió Clara, su voz firme. «No vi a nadie y la cocina no muestra signos de que se haya estado cocinando para más de una persona». Greta mantuvo la mirada en Clara, sus ojos brillando con un destello de algo que se asemejaba a la preocupación. «Querida, a veces las cosas no son lo que parecen», respondió, intentando mantener la calma. «La magia tiene una forma de cambiar la percepción. Quizás no los viste porque son muy buenos escondiéndose». Clara sintió que el aire se volvía más denso entre ellas. La respuesta de Greta solo avivó su desconfianza. Había un aire de misterio y ocultamiento en sus palabras que no podía ignorar. «Si realmente estaban aquí, ¿por qué no me los presentaste?», preguntó Clara, desafiando a la bruja. La risa de Greta se volvió tensa, y por un momento, la bruja pareció perder su compostura. «No todos los encuentros son para ser compartidos, Clara. Algunos momentos son privados, y debes aprender a respetar eso». El tono de Greta se volvió más serio, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que había algo más detrás de esas palabras, algo que se escondía en las sombras de la casa. Decidida a no dejarse intimidar, Clara tomó un sorbo de café y dijo: «Si realmente eres una bruja, entonces deberías ser capaz de decirme la verdad. No quiero estar en medio de juegos de magia. Quiero saber qué está sucediendo aquí». Greta la miró con una mezcla de respeto y advertencia. Había algo en su expresión que parecía indicar que las cosas no se estaban desarrollando como ella había planeado. «Está bien», Clara dijo finalmente, con un tono más suave. «Te diré lo que quieres saber, pero debes entender que hay cosas que no puedes cambiar. La magia tiene un precio, y a veces, la verdad puede ser más peligrosa que la ignorancia». Clara se sintió intrigada y a la vez asustada. ¿Qué le diría la bruja?
¿Qué secretos oscuros había detrás de esa casa y de su propia presencia allí? La tensión entre ellas era palpable, y Clara sabía que estaba a punto de entrar en un territorio desconocido, donde la curiosidad y el miedo chocaban en una batalla silenciosa. Al terminar el desayuno, Clara se levantó y agradeció la hospitalidad de Greta, aunque su corazón aún estaba agitado por las revelaciones y las dudas que había acumulado. La bruja les sonrió con un aire enigmático mientras ella se dirigía hacia la puerta. Medida que Clara caminaba de regreso por el sendero que la llevaba al pueblo, no pudo dejar de pensar en todo lo que había oído sobre Greta y cómo, extrañamente, parecía que cada rumor, cada historia, había coincidido de alguna manera con lo que había experimentado. La imagen del perro encadenado, la risa en el patio y las extrañas conversaciones, todo se entrelazaba en su mente, formando un mosaico inquietante de verdades y leyendas. Largo de los años, Clara se dio cuenta de que el verdadero misterio no era simplemente si Greta era o no una bruja, sino las múltiples capas de verdad y ficción que formaban la historia de su vida. El pueblo aprendió a vivir con la incertidumbre, con la comprensión de que algunas cosas son difíciles de explicar y que el verdadero poder de la magia a menudo radica en las historias que se cuentan, en los miedos que se susurran y en las verdades que permanecen ocultas en la oscuridad. Así, la figura de Greta se convirtió en una leyenda viviente, un recordatorio de que lo desconocido a menudo puede ser más fascinante y aterrador que cualquier realidad.